Recomendaciones antes de generar familias. Aunque parezca tonto, lo más recomendable antes que empezar a generar familias, aunque sepamos, es siempre buscar el contenido para ver si podemos reducir el tiempo. Lo importante es saber dónde poder encontrar esta información. A continuación, les voy a mostrar unas recomendaciones de cuestión personal para poder utilizar o generar familias a partir de familias existentes. Lo primero que tendría que hacer yo es irme a mi archivo, a conceptos básicos de categorías, y lo primero que tendría que hacer es irme a buscar mis familias que son cargadas, que son nativas de la instalación. En este caso, dependiendo de las versiones que hayas descargado, vas a tener diferentes opciones. Por ejemplo, yo tengo la española, la métrica y la imperial. A partir de eso tenemos unas carpetas que están subdivididas por categorías. A partir de esto, yo empezaré a buscar si la familia que quiero utilizar existe dentro de las familias que instalamos en Revit. Posterior a eso, lo que seguiría yo como recomendación es buscar al fabricante, ¿no? Hay ocasiones en donde tenemos proyectos y tenemos que colocar elementos que ya vienen con un determinado fabricante. Me iría, por ejemplo, a buscar simplemente en Google y ver si el fabricante tiene una librería de Revit que pueda utilizar para descargar. Posterior a eso, lo que seguiría es, ok, no está ni en la instalación ni en la de fabricante, me iría a buscar a las librerías de entidades relacionadas con el gobierno. En este caso tenemos dos entidades que están muy marcadas, por una parte las de Estados Unidos y por otra parte las del Reino Unido, ¿no? Entonces un ejemplo podría ser ir a buscar a BIM Library, National BIM Library de el Reino Unido para poder buscar si aquí podemos encontrar nuestra familia que queremos, ¿no? Posterior a eso, en dado caso de que aún ahí no estuviera, estaría yéndome a las recomendadas por la casa de software, ¿no? En este caso, Revit, ¿no? ¿Cuáles son las recomendadas por la casa de software? Pues tenemos prácticamente que es BinObject, Atlantis, y BinObject era anteriormente Autodesk, ¿no? Entonces, esa sería la siguiente búsqueda que estaría realizando para ver si encuentro una familia que no tengo dentro de mis librerías, ¿no? Y por último, lo que haría y como último recurso es buscar en otras páginas, ¿no? Aquí les voy a dejar también el listado que encontré dentro de una recomendación del Instituto de Arquitectos de Australia, ¿no? Aquí tenemos diferentes páginas en las que podemos descargar contenido para Revit, ¿no? Eh, una cosa muy importante es saber distinguir entre un buen contenido y un mal contenido. Estas son las opciones en las que yo hago. A partir de ahí, lo que realizo yo es generar un filtro de parámetros que requiero dentro de un proyecto. Si estoy haciendo un modelo Revit, que no es igual a un modelo BIM, significa que no voy a necesitar parámetros de fabricación, especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Porque mi finalidad es documentar y generar un modelo Revit. Si por otro lado tengo contratado un modelo BIM, voy a tener diferentes especificaciones y estas especificaciones van a estar indicadas en el plan de ejecución BIM. Dentro del plan de ejecución BIM voy a poder ver qué parámetros necesito dentro de mi familia. Aquellos parámetros que no requiera dentro de mi familia, no necesito tenerlos, por lo cual tendría que buscar limpiar la familia nativa en la cual estoy haciendo esa modificación o simplemente generar una familia nueva con los parámetros que se requieren.